general. El tema que se desarrollará tiene por nombre modos de producción y formación económica social. Las competencias que se buscan es que los estudiantes reflexionen sobre los distintos modos de producción y formación económica social y que muestren interés por reflexionar sobre los distintos modos de producción y formación económica social que hemos tenido durante toda la historia de la misma sociedad. La agenda que se desarrollará será la definición de lo que es la FES, formación económica social, a qué se le denomina modo de producción, cuáles son las características del modo de producción primitivo, modo de producción esclavista y modo de producción feudal para el materialismo histórico y materialismo dialéctico. Entonces tenemos la categoría de FES, formación económica social. Es aquella categoría filosófica de la economía política marxista que define cualquier tipo histórico concreto de la sociedad, que va a poseer sus leyes específicas y se desarrollará sobre la base de un modo de producción determinado. Este concepto explica el curso y desarrollo de las relaciones sociales en el proceso de producción, distribución, consumo de bienes materiales, y existen 5 formas específicas de la FES para el materialismo histórico. Tenemos lo que es la comunidad primitiva, la esclavista, la feudal, que son las que discutiré en esta primera parte, y dejaré en una segunda parte lo que es la explicación del el capitalismo, el socialismo, que es una etapa transitoria para llegar a esa sociedad que proponía Carlos Marx, que tenía por nombre la sociedad comunista o el comunismo científico. Definamos qué es el modo de producción. Él es el que constituye la base que determina el régimen social para el materialismo histórico. Y según sea ese modo de producción, asimismo se organizará la sociedad y asimismo también serán sus ideas dominantes, sus concepciones políticas, sus instituciones sociales, económicas, culturales, educativas, religiosas. Sobre la base del cambio de modo de producción, se puede modificar todo el régimen social. Y a lo largo de la historia han habido varios modos de producción que incluyen estos que estaba mencionando anteriormente: la comunidad primitiva, el régimen esclavista, el feudalismo, el capitalismo y la propuesta de socialismo. Cada nuevo modo de producción señala un estadio más elevado de la evolución humana. Esto, siguiendo con aquello de las leyes dialécticas, aquí se aplicaría la última ley dialéctica, que sería aquella de la negación de la negación. Cómo un modo de producción ha negado al anterior, cómo el modo de producción esclavista negó al primitivo, cómo el modo de producción feudal negó al esclavista, cómo el modo de producción capitalista negó al feudal, y cómo negaría la sociedad, el modo de producción socialista al mismo capitalista, según el planteamiento de Carlos Marx. Entonces tenemos lo que es el modo de producción comunista o comunismo primitivo. En esa sociedad primitiva, las relaciones de producción dependían de la naturaleza, básicamente porque no se había desarrollado lo que es la tecnología, y en ese momento los seres humanos tampoco habían aprendido a manipular completamente a su entorno y su realidad. Entonces, no se había dominado la naturaleza y no existía la propiedad privada. Esto que hoy en día tenemos con ese nombre, propiedad privada. Ahí lo que existía en ese modo de producción era una propiedad colectiva de los medios de producción, que llevaba a la comunidad primitiva a la distribución conjunta de bienes, y se realizaba trabajo en conjunto. En ese momento, aparte de no existir la propiedad privada de los medios de producción, no existían entonces clases sociales. Cuando decimos que no existían clases sociales, entonces era de que no habían aparecido esos antagonismos de clase que menciona Carlos Marx,
que únicamente aparecen cuando dentro de la sociedad aparece una clase dominante sobre otra. Entonces, qué nos quiere decir eso? Que las relaciones sociales que existían en el comunismo primitivo no eran de explotación, sino que de cooperación y de ayuda mutua. Eran unas relaciones de armonía. No existía la explotación del hombre por el hombre. Y en ese momento también del comunismo primitivo es cuando surgió lo que se le denominó el matriarcado. La mujer jugaba un papel muy importante, ya que era la encargada de la distribución de la producción, lo que daba una importancia económica, le daba una importancia económica y le daba asimismo también una importancia y protagonismo político. Esto hay que entenderlo. Carlos Marx, a través de la aplicación del materialismo histórico, establecía estos modos de producción, sobre todo en todo el continente europeo. Pero aparte de los modos de producción que habían surgido en el continente europeo, también estaban los que tenían, las formas de producción que tenía el continente asiático o los que teníamos aquí en el continente de lo que se le conoce como América nuclear o esta franja de Mesoamérica antes de la llegada de los colonos españoles, ingleses o portugueses. Entonces a ese modo de producción se le puede denominar modo de producción asiático, que también es llamado régimen despótico tributario. Se desarrolló, como lo mencionan ahí, en Egipto, Persia, Indostán y tenemos que mencionar pues en las regiones, como ya decía, de América nuclear, a consecuencia de la desintegración del régimen de la comunidad primitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del desarrollo de estas sociedades, con este modo de producción, que así se le denomina asiático, ya habían aparecido lo que son clases sociales. Entonces, al aparecer clases sociales, significa de que ya teníamos una clase que podía ser la esclava, teníamos una clase que podría ser el común, el pueblo, como hoy lo conocemos, los ciudadanos, y existía una clase dominante que serían en ese momento aquellos que tenían una figura de, ¿cómo se les denomina? De reyes, de caciques, cacicazgos, imperios. Entonces, y había una clase social privilegiada que también dentro estaban aquella clase sacerdotal, ¿no? La clase sacerdotal, la clase imperial, si le queremos denominar así, y pues estaban, como ya dije yo, el pueblo en común y posiblemente esclavos si esa sociedad eh, practicaba el esclavismo. Dentro de ese sistema, que tiene una parte de capitalista, con unos rasgos similares también a otros modos de producción, aunque sean un poco diferentes a ellos. Entre estos rasgos se encuentran eh, asemejanzas con el esclavismo, porque ya dije, estas sociedades tenían esclavos o esclavizaban a otras regiones cercanas a ellos, o feudales, porque estas regiones que esclavizaban tenían que rendirle un tributo a aquel imperio que los llegaba a dominar. Algunas de estas las encontramos en América prehispánica, ya había mencionado. El ejemplo característico tenemos a los aztecas y también a los incas, y ellos tenían y aplicaban este modo de producción asiático. ¿Por qué no vamos a confundir el modo de producción asiático con el de la comunidad primitiva? Porque eh, había un funcionamiento que implicaba el desarrollo de la explotación del hombre por el hombre, porque ya dije, ya habían clases sociales privilegiadas y clases sociales dominadas. La formación de una clase dominante aparece más bien como una forma de evolución y de disolución de la comunidad primitiva ligada a nuevas formas de producción como la agricultura sedentaria, la intensificación de la ganadería, el uso de metales, entre otros oficios y formas de producir que comenzaron a darse y a desarrollarse dentro de estas sociedades que tuvieron el modo de producción asiático. Ahora pasemos al modo de producción esclavista. Dentro de este modo de producción aparece y se desarrolla la propiedad privada de los medios de producción. Entendamos que este modo de producción esclavista es el que negó
al modo de producción primitivo donde no existía la propiedad privada. Pues aquí ya aparece la propiedad privada. La propiedad se da sobre el producto total y sobre el propio productor tomado como esclavo. Es decir, la tierra ya le pertenecía al señor esclavo, ya le pertenecía a un determinado reino, a un determinado imperio, y asimismo también, aparte de pertenecerle a la tierra y todo lo que había en ella, le pertenecía el mismo ser humano. Por lo tanto, en ese momento, estos seres humanos no tenían libertad ni de su propia vida, ni de su propia existencia, ya que el señor esclavista podía hacer lo que se le antojara con este ser humano, es decir, con el cuerpo. También aparecieron dos clases fundamentales en ese modo de producción esclavista y que eran muy antagónicas. Los esclavistas, que son los dueños de los modos de producción, como ya dije, que podía ser la tierra y de las mismas personas que esclavizaban, y los esclavos que no tenían y no eran dueños absolutamente de nada. Se explica la aparición de clases sociales porque hubo un excedente económico que era cuando se apropiaba una clase, es decir, la clase de los esclavistas que tenían los medios de producción y les permitían la explotación del hombre por el hombre y aumentar la productividad. La base de producción era el esclavo. Las personas eran la base determinante para producir ese excedente económico que explicaba anteriormente y permitía la existencia que cultivaran, en este caso, la clase privilegiada, lo que era la filosofía, la astronomía, las matemáticas y otras ciencias, y se dio el florecimiento cultural de esta época que es muy vasto. Estamos hablando cuando aparecen estos filósofos griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates. Recordémonos que estas sociedades eran esclavistas y eran las que dieron los albores en Europa de lo que es el desarrollo hoy de todo lo que conocemos como filosofía, arte y todas las ciencias que hoy en día se tienen. Se desarrolla la agricultura, la construcción, la ganadería, así como sistemas de riego, captación, conducción, distribución de agua. Se aprovechan las piedras preciosas y metales, los rubíes, diamantes, también para crear herramientas. Y se da el desarrollo del comercio, los metales preciosos. Se crea la moneda como medio de intercambio de los bienes ya convertidos en productos. Y pues las relaciones sociales de producción en el esclavismo eran de explotación basadas en la propiedad privada de los medios de producción, ya lo había mencionado. Se requería de una gran cantidad de esclavos, los cuales escaseaban, y se originó la rebelión de los esclavos. En esa etapa se da el periodo de transición del esclavismo al feudalismo. Y llegamos a lo que es el modo de producción feudal, un régimen característico de toda la Edad Media europea, donde surgen dos instituciones fundamentales, el feudo y los siervos. El feudo, se entienda, era el que pertenecían los reyes, las reinas y los príncipes, es decir, todos los que pertenecían a la familia o a la nobleza. Ese era el feudo, y los siervos, que naturalmente eran todos aquellos campesinos que componían y que dinamizaban la producción de cada reino. Recordémonos que Europa se organizaba en reinos. Un ejemplo, tenemos que en España, a la hora de la colonización del continente americano, en España habían dos reinos importantes, el reino de Aragón y Castilla. Y cuando se se unen las dos casas nobles, pues forman un solo imperio, el reino de Aragón y de Castilla. Pues entonces teníamos, eso es el feudo. Dentro del feudo también hay que distinguir otras clases sociales que se organizaron, que reciben el nombre de estamentos. Los estamentos eran ese tipo de clases sociales que teníamos en la edad feudal, donde estaba la nobleza en la cúspide de la pirámide. Luego después estaba la clase sacerdotal, es decir, todos los que pertenecían a todas las órdenes religiosas, sobre todo del catolicismo, que respaldaba y acuerpaba al mismo modo de producción feudal. También teníamos a los aristócratas que posiblemente o estaban emparentados con la nobleza o
eran simplemente mercaderes, es decir, aquellos que se encargaban de exportar o importar determinados tipos de mercaderías y productos. Los mercaderes, que eran los que van a evolucionar posteriormente y van a convertirse en los que eran los capitalistas o burgueses. Y teníamos también a los que pertenecían a lo que eran los ejércitos de cada reino, que también tenían sus propias condiciones, eh, un poco mejores que los siervos. Y por último teníamos a los siervos, que ya no eran esclavos, ¿sí? Pero que el rey les distribuía un determinado territorio donde podían producir y aquello que les diera su propia subsistencia. Es decir, en ese momento es cuando aparece ese modo de producción mercantil, que lo voy a discutir brevemente. Y entonces, esos eran los estamentos que existían. El señor feudal ejercía un gran poder político sobre sus tierras. El señor feudal entregaba porciones de tierra a los siervos para que cultivaran a cambio de una renta o tributo. En el modo de producción feudal, la servidumbre prácticamente son los trabajadores de los señores feudales. La servidumbre era una relación diferente al esclavismo. Si bien el siervo no es un hombre completamente libre, tampoco era un esclavo. La servidumbre era la relación de explotación basada en la propiedad privada de los medios de producción. Los siervos entregaban una parte de la cosecha, trabajaban en las tierras del señor feudal algunos días de la semana o pagaban una renta por las tierras. Para el modo de producción feudal, hay que decir específicamente, no se producían mercancías, sino bienes para intercambiarse. Cuando digo no se producían mercancías, es porque las mercancías empezaron a producirse hasta dentro de ese modo de producción que tiene por nombre capitalismo. Cuando decimos y pensamos en una mercancía, es un producto que se pone al mercado a la venta. Ese producto que se pone al mercado a la venta no le pertenece al que lo produjo, en el caso de los trabajadores, que son los que están produciendo esos productos, no le pertenece. Esos productos en el mercado generan una plusvalía, una ganancia al empresario que los produce, al burgués, al capitalista. Ese excedente económico produce lo que se le denomina una acumulación originaria de capital para el capitalista, para el burgués, y un mínimo salario de la fuerza de trabajo utilizada para producir lo que es lo que se le paga al trabajador. Entonces, una mercancía es una relación de intercambio, de venta, una relación de intercambio, de compra y venta, de fuerza de trabajo y de la misma producción. Entendamos esto. El desarrollo del comercio y el uso del dinero lo genera la transición del feudalismo al capitalismo. Entonces, como en ese momento en los reinos no había aparecido esa figura del dinero como hoy la conocemos, habían ciudades desarrolladas por lo que se le denominan los burgos, a orillas de los feudos, que representaban centros comerciales y artesanales, donde la producción artesanal de los burgos se realizaba en talleres artesanales, los cuales estaban organizados jerárquicamente en maestros, oficiales y aprendices. Esta es la aparición y florecimiento también de lo que posteriormente serán sociedades que jugarán un papel muy importante. Sociedades que van a jugar un papel muy importante, como fueron las logias masónicas. Recordémonos que la primera logia masónica como tal aparece en 1717 y es en Inglaterra donde se funda la Gran Logia del Oriente en Inglaterra. Entonces, que también jugarán un papel importante y determinante para promover las ideas de la Revolución Francesa en 1789. Entonces, dentro del modo de producción feudal, los siervos producían aquello que consumían, es decir, sus propios alimentos, inclusive podría ser hasta su propia vestimenta. Y en el caso de que no producieran una u otra cosa, lo que podían hacer era intercambiarse.
Sobre todo eran unas relaciones de intercambio, por eso no se menciona de una producción de mercancías, sino de bienes para intercambiarse. Se intercambiaban, por ejemplo, y carnes, pescado, algún tipo de cultivo, de granos, de lo que eran frutas, vegetales. Eso era lo que existía, imperaba en el modo de producción feudal, pero no se vendían. El detalle es eso, ¿no? Para que exista una mercancía es que se venda. Entonces, si no se vende, lo que se produce son bienes de intercambio. Y bueno, resumiendo, tenemos que en el modo de producción primitivo, que fue la forma más antigua de organización económica de la humanidad, se basaron en la caza, en la pesca, la recolección, de la agricultura rudimentaria, no existía la propiedad privada de los recursos y la producción era basada en la cooperación mutua porque no habían clases sociales. En el modo de producción esclavista, que se origina después de la consolidación de la propiedad privada, comienza a darse la división de clases en la sociedad, los esclavos eran considerados también propiedad y se utilizaban para trabajos forzosos en grandes propiedades de los grandes señores esclavistas. En el modo de producción feudal se caracterizó por el vasallaje, el surgimiento de los señores feudales o de los estamentos, como les mencionaba, eh, surgen los siervos, que eran los campesinos, los señores feudales proporcionaban protección militar y tierras a los campesinos a cambio de su trabajo y lealtad. Y bueno, es así como hemos llegado al final de esta primera exposición de ideas sobre lo que son los modos de producción que he mencionado anteriormente. Espero que la información les sirva de mucho y que se hubiese comprendido cuáles son las diferencias que caracterizan a estos modos de producción que he estado mencionando. Gracias por su atención prestada. Será hasta la próxima.